Diego, ¿cómo estás? Bien, pues acá, feliz de estar acá con ustedes de nuevo, los vendedores de libros, como diría Carlos Peña. ¿Cómo te trató la semana? Bien, súper. Acá en el encierro ya, no sé cuántos días llevo encerrado en la casa, ya perdí la cuenta. Igual me trae nostalgia, pues estoy reviviendo mi infancia, pasé gran parte de mi día de la enseñanza media encerrado en mi casa porque vivía en una zona conflictiva. Así que no es nada nuevo. Y Emanuel, ¿cómo has estado tanto tiempo? Aquí estamos, mi rey, ansioso de volver a escuchar y contento de volver a escuchar las lindas voces de ustedes, mis colegas hermosos, preciosos. Y de inmediato quiero enviar un saludo a varias personas que nos han estado apoyando en los podcasts anteriores, partiendo por amigos que comparten, para que la redundancia, su amistad con nosotros tres. Primero al Felipe, al Pipe, a la Maca, que me pidió un saludo, y a la pareja de la Maca, el Quille, un gran hombre. Y además un saludo muy especial a Musart Linares, pueden seguirlos en Instagram, a esta gran página, Musart-Linares. Y les comento que es una página de Instagram que se dedica precisamente a algo que a mí me interesa mucho y creo que les va a interesar también a todas las personas que están escuchando, que es la música. Ellos imparten clases de guitarra, batería, bajo y es realmente entretenido. Hoy día tuvimos una sesión con dos bateristas chilenos impresionantes y no me alargo más para que no sigan tocando violín los chiquillos, pero de verdad los dejo invitados, muy buenas personas, muy buena gente, muy buenos músicos. Después de concluir el espacio publicitario, yo creo que... ¡Gol! Que se ve en la cancha, ¡gol! Después de comercial SDF. Ya. Durante esta semana nos han surgido varias interrogantes y hemos revivido nuevamente momentos de conflicto dentro de nuestro contexto nacional. Cabe recalcar que durante estas últimas 2 semanas, preferentemente el 2 de agosto, si mal no recuerdo, en la televisión se dio la noticia de un grito, un cántico sumamente llamativo y sumamente sinónimo de odio, que se produjo en la región de la Araucanía, en el municipio de Curacautín, un cántico de un grupo racista que no puede tener otra denominación, que es el que no salta en mapuche. Esta noticia generó indignación dentro del público, dentro de la gente de Chile, porque ha dado a entender que el conflicto de la Araucanía es un conflicto que lleva años y sigue latente. Más allá tenemos nuevamente al personaje de Víctor Pérez, personaje del cual ya hablamos el podcast pasado, el Darth Vader de la nueva derecha de Chile, que sin más preámbulo igual estuvo relacionado con el conflicto de la colonia Dignidad, donde tenemos al gran personaje Paul Schaeffer, y fue amiguito del general Pinochet, como ya se sabrá. En este conflicto tenemos el desalojo de 5 municipalidades, ante los cuales comuneros mapuche pedían la liberación de 28 presos políticos, en los cuales llevan 100 días de una huelga de hambre. Cabe recalcar que este conflicto no es algo nuevo y tiene una causa sumamente legítima. Quiero hacer un pequeño resumen del conflicto de una perspectiva de mi perfil como ayudante de historia del derecho. No soy historiador, quiero recalcarlo, soy ayudante de historia del derecho. Me especializo en la historia del derecho, no en la historia probablemente tal, pero hay rasgos que podría asentar. Por ejemplo, este conflicto ya más de hace 100 años. Hay un texto muy bueno de un historiador que es de la UDP, si no me equivoco, o sea, imparte clases en la UDP y en la San Sebastián, que es Gabriel Cid, que el 2019 también, si no recuerdo, no quiero asegurar la fecha, publicó un texto que se llama Pensando la Revolución, en los cuales nos dan a entender cuál ha sido, en algunos capítulos, la posición de los pueblos originarios respecto a una perspectiva jurídica. Por ejemplo, existe un gran conflicto en lo que fue la igualdad y el reconocimiento. ¿Por qué es importante reconocer y tener en presencia que cuando tuvimos el conflicto entre los realistas y los patriotas, los realistas
tuvieron apoyo de parte de grupos indígenas, entre los cuales también contaban mapuches y entre otros. ¿Por qué? Porque la legislación indiana, o sea, la que se le aplicaba a ellos, les daba un reconocimiento, lo cual significaba que ellos no estaban obligados a pagar impuestos y otras medidas que lo que vinculaban era el concepto de igualdad, porque igualdad no es lo mismo que el reconocimiento, y el concepto de igualdad es un concepto polisémico, porque tenemos la igualdad política, la igualdad jurídica, etcétera. En este caso tenemos, por ejemplo, a Bernardo Higgins, como había declarado la autonomía de los territorios y había dado a entender las grandes diferencias culturales. Y acá tenemos un ejemplo, el Tratado de Tapigüe de 1825. Ahora sin más, yo creo que el conflicto tuvo mayor desarrollo ahínco en lo que se desarrolla ya en 1861 con la ocupación de la Araucanía, los cuales tenemos el plan de Cornelio Saavedra con la pacificación. Incluso hartos después tuvieron estos sustentos. Cabe destacar que por esa época apareció el francés Auriel Antoniet, que se proclamaba como el rey de la Araucanía, y fue como, ya, no tenemos más preámbulos, vamos así. En ese caso, sin embargo, no solamente Chile se ocupó de la ocupación, también tenemos Argentina, en los cuales tenemos empresas como Benetton, que ocuparon gran parte de la Patagonia, y Chile, que dejó casi aproximadamente un 5% de territorio. Y lo último, para poder cerrar el conflicto, yo creo que después no explayarme más para que nuestros queridos Emanuel y Diego puedan hablar, es que tenemos grandes personajes como pueden ser Sergio Caniuqueo, que es un historiador y miembro investigador adjunto del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que es el CIENO entre comillas, que ha dado a entender que este conflicto es muy difícil de solucionar porque para que tenga una solución el Estado debe reconocer los grandes crímenes que se han producido en contra de los pueblos originarios, y algo que actualmente el Estado de Chile no está dispuesto a hacer. En otro lado tenemos a Ucán Wilcamán, que es vocero, también consejero de todas las tierras, que también estableció algunas formas de actuar, por ejemplo, establecer una comisión de esclarecimiento ante el gobierno, pero el gobierno claramente no quiere, no va a dar paso a eso, porque, como lo mencioné anteriormente, significaría admitir todos los crímenes que se han cometido. Incluso cabe destacar que durante el gobierno Allende en 1970 se produjeron hartos acuerdos y beneficios respecto al tratado con los pueblos originarios. Sin embargo, tuvo un quiebre abrupto con el golpe de Estado en 1963, lo cual aumentó la represión. Así que este es un conflicto no solamente que sea producto de una semana o de grupos terroristas como se vienen a vincular. Claro, los conflictos son sumamente complicados para la gente igual que vive allá en la región de la Araucanía. Sin embargo, tampoco es justificable gritos como el que salta en mapuche, gritos totalmente racistas, y dar a entender que el odio, por lo menos en Chile, sigue vigente. No sé qué de estos puntos te doy pasa al Diego. A ver, me pareció interesante que hablara de Cayuqueo. Yo no sabía que iba a nombrar, no sabía que iba a salir el nombre a la palestra, pero Cayuqueo es interesante, tiene un libro que se llama Solo por ser indios. Yo siempre lo recomiendo, siempre lo he recomendado desde que desde el comienzo de la revolución. Yo sugerí este libro porque es interesante que no dejamos de lado nuestra perspectiva indígena. El Solo por ser indios se habla de lo mismo. Inclusive el mismo libro tiene el título por una conversación que tuvo con su tío, que le decía así como vale más la vida de un joven mapuche que la de un chileno, vale más, y el que no quiera verlo allá ellos, y eso solamente por ser indios. Y en cuanto a perspectiva jurídica, aquí haciendo una cita a Fuenzalía, que en una revista francesa internacional él dice que Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que no reconocía constitucionalmente a los pueblos indígenas, y asimismo posee legislaciones nacionales menos avanzadas en esta materia. Esto es más que sabido por casi todos los juristas. Y reconociendo tratados internacionales que hablan sobre el tema indígena, que los reconoce, que les da su espacio,
¿cómo hacemos valer eso a la hora de los que hubo? Y cuando hablas de estos grupos terroristas y cuando se miden estos grupos terroristas en cuanto a este desfalco, también hay que ver las propias mediciones. Esos grupos, el desfalco que hacen esos de varios millones de dólares, cuando me dicen ellos, son medidos en cuanto a cosas que pasan por debajo. Hay gente que está pidiendo madera, que va a los guardias y les pide madera para poder calentarse, porque no se puede comprar madera directamente. Y eso es contado como desfalco, algo como robo terrorista, ¿no? Es gente sacando ramitas para calentarse. Parece un chiste. Es un chiste, es una chiste de mala clase. Pero no sé qué hablar de esto, no sé qué aparte de que es sumamente condenable. Pero no nos olvidemos que esa zona es altamente fascista. Desde siempre. La carretera de allá se llama carretera Augusto Pinochet Ugarte. Porque Pinochet sabía que era una zona conflictiva. Él fue a dar todo lo que pudo para allá. Por eso le tienen muy buena, le tienen mucha buena. Además allá ganó el sí. Además allá ganó Kast pensando que era su tío, que era José Antonio, no, es el otro. Se equivocaron. Eso más que eso cuando hablan de odio, no, ignorancia. Y pues, ahí lo muestran. Vas a con plata. Ni siquiera, no sé. Es una zona fascista. Pero cuando esto me acordé algo, cuando ganan los gobiernos de zona fascista. Zona fascista. Alerta fascista. Alerta fascista. Que todo el territorio se vuelva feminista. Alerta machista, perdón. No, pero hablando en serio, cuando gana un gobierno de derecha, la primera misión del ministro del Interior es ir allá. Su primera charla la da allá. Y es lo que hizo Víctor Pérez. Ya, lo de Víctor Pérez fue burdo. Víctor Pérez levantó las manos diciendo, esto lo vamos a solucionar. Creo que así finalizó su discurso cuando recién lo nombraron y cuando fue allá directamente. Pero Chile es un chiste. Chile es Springfield. Imaginémonos que el mismo día que estaba pasando todo eso, Matías del Río entrevista a Víctor Pérez. Esto lo mostré en mi Instagram porque pasó muy piola. Que Matías del Río entrevista a Víctor Pérez y al terminar la entrevista se da vuelta a la cámara y dice y saludamos a los amigos de CMPC que cumplen 100 años, que los queremos mucho. Chicos, CMPC es la segunda forestal más grande de Chile. No es casualidad que lo estén auspiciando. Así que eso, no sé, explayarme más sería enojarme más. Le dejo la palabra a Lema. No sé, no sabría qué decir. Sí, la verdad, siendo sincero, es difícil mantener como un tenor cómico con un tema como este. Cuando acordamos hablar de esto, yo dije, pucha, aquí me voy a poner y nos vamos a poner cuáticos. Porque el tema, de verdad que el tema da como para analizarlo seriamente, ¿cachai? Estoy de acuerdo en lo que dice el Diego, completamente de acuerdo en lo que él mencionó. Chile es un chiste. Si bien yo igual soy crítico con ciertas personas que critican como a morir el país, como que nacieron en la peor así nación del mundo, por cualquier cosa, creo que esta sí es una razón para irse de esta tierra algún día y buscar otros horizontes. La verdad, yo creo que Chile es un chiste en muchos sentidos. El Juan ya dio una perspectiva histórica y a mí me enseñaron desde chiquitito que la historia se encuentra por medio de sus fuentes, que las hijas son fuentes, que las fuentes son hijas de su contexto, y aquí tenemos la mejor fuente en este grupo, que es el Juan. Así que todo lo que dijo el Juan no puede ser tomado como falso. Así que tenemos la perspectiva histórica. La perspectiva histórica. Exacto, la perspectiva histórica, con eso ya podíamos criticar muchas cosas. Yo igual cuando supe que íbamos a estar leyendo esto, como que dije, ya voy a leer algo
para recordar viejos tiempos, y el Juan hizo un muy buen resumen, así que hay que referirse y darlo por hecho. Ahora, lo que sí me preocupa a mí, chiquillo, y ese va a ser como el aporte crítico que voy a aportar en este podcast, es la reacción que ha tenido la banca política, la reacción que ha tenido la Cámara de Diputados, la reacción que ha tenido los senadores, la reacción que ha tenido el presidente. ¿Para qué hablar de los nuevos ministros? ¿Para qué hablar de Víctor Pérez? Y como dice el Diego, la finalización de su discurso. ¿Para qué hablar con la televisión que se presta precisamente para hacerle publicidad a CMPC y a muchas otras forestales? Y encontrar vínculos. Por ejemplo, el primer vínculo que yo encuentro que me parece estúpido es cómo en pleno siglo XXI, en pleno año de los patitos, 2020, 2020, donde ya se produjo una crisis social tan profunda que yo pensaba y decía, pucha, los diputados se van a poner, no sé, se van a poner la mochila. Pucha, vimos que hace tiempo atrás se estaba discutiendo el tema del 10%, vamos encaminados. Pero resulta que, como ustedes bien saben, hace exactamente un mes y un día, la Cámara de Diputados, o sea, esto es no sé si será estúpido, no sé si será chistoso, pero esto es algo que preocupa mucho. La misma Cámara de Diputados, desde ahí nace una moción, un proyecto de resolución que tiene por objetivo una sola cosa, que es que se interponga mano dura al conflicto mapuche, al conflicto de la Araucanía. Cuando yo leí esa noticia, yo quedé para adentro y dije, no creo que esto sea cierto, no creo que salga esto desde el Parlamento. Y déjenme decirles, chiquillos, por si es que no lo saben, y a la gente que nos escucha, que diputados de izquierda, de centro y de derecha, para clasificarlo, votaron a favor de este proyecto. Y cuando yo leí esto, luego supe la noticia que comentaba el Juan y el mismo Diego, el desalojo que se produce en la municipalidad, y digo, o sea, esto realmente es consecuencia ¿de qué? ¿De la estupidez de la humanidad? ¿O es consecuencia de que en Chile la gente realmente no valora su etnia? Mira, voy a leer un considerando de la resolución, lo tengo aquí a mano, para que más o menos conceptualicemos para dónde va. Dice, considerando sector, por ello, consideramos esencial que el gobierno escuche los llamados que los habitantes de la región del Biobío hacen día tras día. Mayor presencia de fuerzas de orden y seguridad a fin de controlar los actos terroristas y desarticular las bandas criminales tras estos actos. Y desarticular las bandas criminales tras estos actos. Voy a repetirlo una tercera vez. Y desarticular las bandas criminales tras estos actos, dado que los esfuerzos actuales no son suficientes ni han sido buenos resultados. Esto para mí es la muestra, la prueba fehaciente de que lamentablemente en nuestro Parlamento no hay gente que represente la voluntad en general, porque si realmente lo que nosotros estamos hablando lo compartiría gran parte de la población, ni siquiera esto tendría que estar en boca del Parlamento. Y por último, para no alargarme más, lo que dice el Diego es vital. A mí, yo siempre soy una persona que no me gusta mucho criticar las cosas, sino que me gusta quizá encontrarle un poquito más de alguna solución, porque si vamos a andar criticando por la vida, mejor seamos filósofos, haciendo una referencia a lo que vamos a comentar después, pero mira, la verdad yo creo que aquí sí podemos verle encontrar una solución, y fue lo que dijo el Diego. Negativamente, el Diego dijo, Chile es el único país en Latinoamérica que no tiene una alusión directa a sus pueblos originarios, y eso es cierto, es cosa que nos pongamos a leer la Constitución. Entonces, ¿cuál sería una posible solución? Precisamente que en este plebiscito, que si todo sale bien, gana el sí, que si se gana de alguna forma a la votación de la mayoría, porque todos sabemos que es la mayoría, realmente se busque una mesa de diálogo, se cree un comité, se llegue a un consenso, ¿cachai?, social, en el que se reconozcan las demandas y las reivindicaciones del pueblo mapuche que vienen dándose hace mucho tiempo hasta ahora. Creo que la Constitución es el camino. ¿Por qué?
porque la vamos a cambiar, po. Y si vamos a cambiar, y si se luchó por tener algo en blanco, que sea de una vez por todo algo bueno, ¿cachai? Creo que ahí está el punto y creo que ahí hay que apuntar y creo que es como la base para marcar un hito histórico en cuanto a esto. Y ahora sí que lo último, con respecto a esta gente que linchó prácticamente, gritaban el que nos salten mapuche, yo creo que ese también es un ejemplo claro de que tenemos que irnos de este país lo más pronto posible. Porque si hay gente así todavía aquí, es mejor escapar. Que, mira, ahora me gustaría hacer el enlace de esos comentarios, igual con varias respuestas de la gente dentro del ámbito de ya de la comunidad, con respuestas sumamente fascistas, claramente son fascistas, igual incluso desde una concepción ya vulgarizada del término, respecto a diferentes personas que cometen crímenes. A modo de ejemplo, el clásico, hay que matarlos, ojalá los violen en la cárcel, que vuelva la pena de muerte. En ese sentido, igual cabe recalcar que soy una persona que está completamente en desacuerdo con la pena de muerte. Y en primer lugar, voy a dar un fundamento histórico. La experiencia siempre ha demostrado que la pena de muerte ha fracasado rotundamente. Tenemos, por ejemplo, el periodo de terror en Francia, en lo cual en la guillotina cortaba cabezas día por medio, todos los días, mejor dicho, cada 15 minutos. Sin embargo, eso no significa que la gente dejaba de cometer crímenes. ¿Por qué? Históricamente, un criminal va a delinquir sabiendo o pensando que no lo van a detener, que le va a salir bien. La pena de muerte solamente podría afectar o intimidar a gente de bien, gente que no va a cometer un delito. Aparte, siempre se ha logrado verificar que la magnitud de una pena no tiene relación con la conducta del criminal. Aparte, hay gente que suele criticar nuestro sistema judicial, que vale callampa, entre comillas, si sabe que vale callampa, y confiarle la pena capital, por favor, ¿qué está pasando ahí? Como que algo no calza. Y lo otro, además, Chile está suscrito a varios tratados internacionales, partiendo del Tratado Internacional y la Convención sobre Derechos Políticos, sobre los derechos ciudadanos, de los hombres, etcétera, etcétera. También estamos al Tratado de Roma. Y en virtud de nuestro artículo 5, inciso segundo de la Constitución, el Estado debe fomentar y respetar los derechos que emanan de la naturaleza del hombre y que se encuentren en los tratados internacionales celebrados, ratificados y que se encuentren vigentes. Por ende, son razones de sobra para negar esos tipos de argumentos que son tan... siguiendo tanto la lógica de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. Por favor, los pueblos visigodos fueron los primeros en abolir estas formas de establecer las penas. Así que retraernos a anterior lo que eran los pueblos visigodos, por favor. Así que no sé si quieren volver a reflexionar. A ver, ¿qué opinan de eso? Yo no le confiaría, primero le confiaría la pena de muerte a un país que sabemos que históricamente ha falseado pruebas. Tenemos las tazas Molotov, que son recientes. Por favor. Ojo, que aquí te una taza, no pueden venir. ¿Cómo escucharon que estos jóvenes reciclan? Sí. Tomando Austral, pues. Molotov con Austral, ni yo, pues papi. A ver. Una ridícula. Fue una ridiculez. Casos como Huracán y nacer mapuche en Chile, nacer mapuche en la Araucanía, ¿no es en sí una pena de muerte? A ver, Alex Lemus, 16 años, al momento de ser asesinado con una escopeta antimotines, nadie lo recoge. Matías Catrileo, 22, que se registró su muerte, y se ve a un oficial de carabineros gritando, métele balazo. Jaime Collío, 24 años. El GOPE aseguraba un enfrentamiento armado y la PDI asegura un montaje. ¿Cuál más? 15 años de cárcel es lo único que se consiguió con ese caso, que es que al final fue un montaje. Yo no le confiaría la pena de muerte a ningún juez, a ningún chileno, a nadie con nada, no. Y les digo algo, y todas esas muertes, las muertes que vengan, todo lo que venga, va a quedar impune. Igual da rabia. Lo único que puede tocar a Víctor Pérez ahora,
a ver, pongámonos en el caso de que yo quiera a Víctor Pérez mañana fuera del gobierno. No va a ser con esto. No va a ser con 2 muertos mapuches. No va a ser con 3. No va a ser con 4 en una huelga de hambre. Va a ser solamente, y esto es registro histórico, esto lo viene haciendo Piñera, no sería la primera vez que lo hace. Si sale desde Alemania sale algún informe que vincule lo que ya todos sabemos, que Víctor Pérez estuvo vinculado con se cae. Es la única forma de herir a un ministro del Interior. No va a ser con mapuches muertos, no va a ser con sangre mapuche en sus manos. Así que eso. En ese punto, Diego, igual quería recalcar que teniendo en consideración la experiencia comparada, no hay que olvidar por qué están estos tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Convención contra la Tortura y otro trato de penas crueles, inhumanos, degradantes. O sea, por algo claro. está, no podemos retroceder. Claro, no podemos asegurar derechos humanos vulnerando más derechos humanos. Claro. Pero una tautología o en el caso de una petición de principio. En ese sentido, igual yo quería recomendar un texto, porque la participación de Diego me recalcó demasiado. Es un ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Es de Mario Góngora, uno de los muy bueno. Claro. ¿Cómo se llama? Mario Góngora, el autor es Mario Góngora, el mejor historiador del siglo XX de consideración. Es el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la página web disponible, y tiene como la teoría de que, o la tesis, que la matriz fundadora de la nacionalidad es el rol del Estado desde la época de Diego Portales hacia adelante. Porque Chile guarda un factor sumamente principal que, a diferencia de los otros estados, por ejemplo Perú, etcétera, no guardaba una noción, un asentamiento, una base cultural previamente al proceso de independencia. Por ejemplo, en Perú, México, etcétera, están los incas mayas, etcétera. Lo cual uno puede pensar en la cultura aproximadamente, porque lo que fue el siglo XIX fue un siglo solamente bélico, y de esos conflictos bélicos empieza a surgir un carácter nacionalista, empieza a surgir un sentimiento de unión en consideración a dichos conflictos. Por ejemplo, tenemos una cantidad de guerras civiles impresionante, tenemos la guerra del Pacífico, etcétera. Así que yo, Emanuel, te doy el pase si querés concluir para que pasemos a la sección literaria. Emanuel Juan, perdona, pero me quería colgar lo que dijiste. Yo encuentro súper valorable que sí, escribimos a tratados internacionales, que sí, pero Aguayo lo dice en uno de sus textos, dice: en Chile no existen mecanismos concretos para las ejecuciones judiciales de decisiones de la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque tenemos fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos diciendo así como, por favor, dejen de matar a mapuches. Pero el Estado no puede excluirse de cumplirlas, en virtud de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados. ¿Qué pasa en Chile? Eso, lo que acabo de leer, que no hay mecanismos para hacerlos efectivos. Tal vez por lo mismo, por lo que decía Manuel, que no se reconoció constitucionalmente esto es un mecanismo. Exacto, sí, mira, los dos puntos que tocaron eran muy bacanes. El primero, el tema de la pena de muerte. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Juan, a pesar que igual, soy sincero, de repente me pongo a escuchar a la gente que habla con respaldo literario, con respaldo filosófico, con respaldo histórico, incluso hasta religioso, y justifica la pena de muerte. Y yo digo, sí, creíble. Pero yo creo que esa es una discusión que ya en el mundo se dejó, bueno, quizá en nuestro mundo se dejó de lado, desde Platón, ¿cachai? El mismo Séneca que mencionaba Platón, y estos filósofos antiguos siempre decían lo mismo. O sea, al hombre no hay que castigarlo por lo malo que hizo, sino que hay que castigarlo para que no vuelva a hacerlo, para que no se vuelva a hacer. Eso después lo vi replicado, como todo ya tendríamos que saberlo mínimamente, en otros filósofos penales actuales. Feuerbach, Roxin, hablan de lo mismo. O sea, la pena se justifica ya no en el daño que se hace, no es una pena compensatoria, no es una pena retributiva, la pena se justifica, mejor dicho, en el beneficio que contrae para la sociedad. O sea, el delincuente, como dice el Juan, no delinque pensando en que lo van a pillar, ¿cachai? Entonces,
Y el delincuente incluso dicen por ahí que, bueno, dicen los estudios y dice Feuerbach en realidad, que el delincuente no le teme a la pena en cuanto a su magnitud, sino que le teme a la pena en cuanto a la posibilidad de que lo pillen, ¿cachai? En palabras vagas. Entonces, ahí está el punto. Y lo que dice, lo otro que dice el Diego ya para cerrar, claro, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Las comisiones que han mandado a Chile a hacerse sobre los derechos humanos de lo que pasó en octubre hacia adelante, se las han pasado por donde querido. Lo mismo pasa ahora con la comisión que hicieron en especial para el tema de la vulneración de derechos humanos. Lo mismo, ¿cachai? Entonces, si no tenemos un mecanismo, y ahí cito al Diego, lo que dijo hace unos minutos atrás, si no tenemos mecanismos formales, concretos, positivizados, es difícil aplicarlos donde impera un pensamiento racista, sin ir más lejos de eso. Y eso se huele ya no solamente en la calle, sino que se huele también en los tribunales. Pero creo que es eso, digo, por eso les digo, yo creo que la base del cambio va a estar en formular términos claros, no vagos ni ambiguos, términos claros donde se reconozca la reivindicación mapuche, donde se le reconozcan sus derechos sociales, sus derechos políticos, civiles, y donde de alguna forma, donde en realidad empecemos a hablar de igualdad formal y material. Yo creo que ahí está el punto y espero que la Constitución de alguna forma recoja esas peticiones sociales. Exacto, yo justo quería vincularlo con ese punto del proceso constituyente que está en aras. Yo creo que es un tema importante a recalcar. Me gustaría hacer último dos hincapié antes que hacer el cambio al tema literario, porque lo que decía Diego en primer lugar es sumamente llamativo, porque Chile siempre ha sido históricamente un caso, pero no para tomar como ejemplo de una forma buena, sino como un ejemplo de, mira, todo lo están haciendo mal. Claro. Tenemos el caso la otra vez en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile en el caso de Karen Atala, donde le quitó a su hija por la condición de lesbiana. Así que ya conocemos la historia de Chilito. Y lo otro, lo que dice Manuel, es solamente llamativo porque es algo que dentro del ámbito del derecho penal ha remarcado la división entre las teorías absolutas y relativas, partiendo de la base si uno castiga porque cometiste un delito o tú castigas para que no se vuelva a cometer un delito. Así que esa discusión filosófica que menciona Emanuel respecto a Feuerbach, Kant, etcétera, es sumamente interesante. Pero yo creo que ahora sin preámbulo y aprovechando que estoy hablando yo, y ahora saliendo un poco del formalismo, voy a hacer una recomendación literaria yo. El día de hoy traigo una literación, o sea, ¿qué estoy hablando? Traigo una recomendación sumamente llamativa de un autor francés, Boris Vian. El libro se llama Escupiré sobre vuestra tumba. No es la película, conste, no es la película. El Diego pensaba que era la película. Sí. Yo igual pensé que era la película, pero este es un texto sumamente fuerte. Voy a leerle de qué trata. Lee Anderson, de raza negra, pero con apariencia de blanco, decide vengar la muerte de su hermano a manos de racistas blancos. Con minuciosidad obsesiva, trama y lleva a cabo un sobrecogedor plan de violencia física y sexual. Fue publicada en 1946 bajo el seudónimo Escupiré sobre vuestra tumba. Consiguió irritar profundamente a la sociedad francesa y en 1948 fue prohibida por ultraje a la moral y a las buenas costumbres. Además, igual cabe recalcar que Boris Vian fue un artista sumamente polifacético. Fue un gran aficionado a la música del jazz, fue trompetista y compositor. Incluso en el libro se menciona una canción de Armstrong. Voy a buscarla, después la menciono porque es muy buena la canción, que él la toca en guitarra en el libro. Y es muy buena, muy buena. También se dedicó al teatro, la ópera y al cabaret. Además, es sumamente llamativo que esta obra es sumamente fuerte. Por ejemplo, se producen dos asesinatos por parte del protagonista y son fuertes. Yo me acuerdo que lo elegí, weón, que estoy leyendo, me duele. Me llega a doler lo que le está haciendo a las dos personas. Aparte, igual también la sexo de una forma impresionante. Y es sumamente complicado porque este autor escribió, incluso está recalcado, La espuma de los días, que es una novela mamona. O sea, son esas novelas que tú dices, este es el amor perfecto de un tipo que no tiene dinero, con un conocido que es que tiene demasiado dinero, que ayuda al amigo, que se enamora y que tiene una relación hermosa, bla, bla, bla. Un amor como nunca, y tenía esta masacre llena de sangre, vísceras. O sea, que juega a lo extremo el hombre. Autor polifacético. Claro.
Claro, un francés cualquiera, igual cabe recalcar como dato. En Malos Días hay un personaje que se llama Jean-Paul Sol, aproximadamente así se llama, que es una parodia de Jean-Paul Sartre, el francés, etcétera, al filósofo. ¿Por qué? Porque Sartre fue el amante de la esposa de Boris Vian. Así que durante todo el texto se burla de los libros de Sartre, de... ¿Cómo se llama? Siempre se olvida. ¿Las náuseas es el libro que tiene Sartre? La náusea. La náusea. Acá hay un libro que a modo de parodia lo llama El Vómito. Y lo menciona a cada rato, un personaje que está obsesionado, etcétera. Siempre quiero entender esos datitos. Yo se lo recomiendo. ¿En qué editorial? Yo tengo la de Pocket Edessa, fue un regalo. Está en Busca Libre, se encuentra sumamente barato. El libro es bueno, es corto, o sea, son 200 páginas. Pero son de esos libros que uno se los traga de una. Cuando te das cuenta que está pasando y cuando entiendes lo que está haciendo el tipo, tú decís, oye, pero ¿para dónde va esta wea? Porque dije, el tipo puta, el buen estudió en una universidad en Inglaterra, trabaja en una librería, y dije, piola. Pero cuando te das cuenta que el buen está alcoholizándose, tirando hacia todo lo que tiene delante, golpeando, es como, oye, ¿qué le pasa? Y cuando está haciendo como ya el caminito para llevar a cabo el plan y te das cuenta lo que quiere hacer, como, weón, por favor, calmen el libro. Y cuando ya está mordiendo a la otra persona y arrancándole una parte de su cuerpo, es como, weón, qué chucha, no eres Hannibal Lecter, weón, cálmate. Así que los dejo invitados y invitadas a que le den una vueltecita al terror francés y que después lean La espuma de los días para poder hacer un poco el contexto. Sí. Diego, para de todo, por favor. Un aplauso. Un aplauso. Sí. Grande, Yo voy a... Después de esto voy de cabeza a leerlo porque a mí los franceses siempre tengo cierta debilidad con los franceses. No quiero ser menos, traigo más sangre. Pero para hacer preámbulo a mi recomendación, resulta de que en la semana empecé a ver Birdman. Vi Birdman en una parte, sí. Ya, muy buena, película, sí, muy buena. Bueno. No es lo que voy a recomendar, ojo, pero es el preámbulo. En Birdman hay una parte donde dice, suficiente esta mierda filosófica, dale al público lo que quiere. Sí. Explosiones. Bueno, a volar, ¿no? Claro, que es como el cine de superhéroe actual. No es nada más que eso, el cine de superhéroe actual. Explosiones. Explosiones de fondo. Sí. Y yo digo, no, tráiganme más filosofía y mejor si es de superhéroe. Resulta de que en cierta, cuando un género se empieza a desgastar, hay revisión del mismo. Ahí sale el neo-noir, sale el western crepuscular, que es una revisión de sí mismo. Y en el de superhéroes pasa que hay una revisión de sí mismo, y esta revisión de sí mismo, el mayor exponente, yo creo que es Watchmen. Y un aplauso, por favor. O Watchmen. No, ¿Por qué? No está. Watchmen es que pasa, porque primero Watchmen es una revisión de sí mismo y decir, ya, Batman es un fascista. Superman es una herramienta del poder hegemónico. Wonder Woman es un fetiche sexual. Por eso quiero traer Watchmen, porque Watchmen es una revisión del mismo género cuando hablan de la filosofía del mismo. No nos quedemos solamente con Marvelita, no nos quedemos con la superhéroe, vayámonos al in situ, a qué pasa, qué pasa detrás del héroe enmascarado, quién vigila a los vigilantes. No tengo muchas palabras para Watchmen, aparte de que de una cita, comenzar con una cita, a lo mejor eso sería bueno. Un hombre va al médico, le cuenta que se encuentra deprimido, le dice que esta vida le parece cruel y dura. Dice que se siente muy solo en este mundo, lleno de amenazas donde lo que nos espera es vago e incierto. El doctor le responde, el tratamiento es sencillo, el gran payaso Pagliacci se encuentra esta noche. Vaya a verlo, eso lo animará. El hombre se echa a llorar y dice, pero doctor, yo soy Pagliacci. Eso es Watchmen. Eso es Watchmen. Ozymandias, aparte de ser un personaje, es el mejor capítulo de Breaking Bad que hay, bueno. Ozymandias, el hombre que
para el hombre que lo tuvo todo. Así que esa, yo no quiero spoilear The Watchmen, aparte yo creo que todos han visto la película, pero yo sugeriría que lo leyeran, por eso traigo esa sugerencia como algo nuevo. Sí. Así que dejo la palabra de Manuel. Perdonen lo corto de mi sugerencia, siempre más, pero esto es un clásico. Este ya es un clásico. Es Alan Moore. No hay nada más. No, de verdad, es que a mí me tocaste lo más profundo de mi corazón con esa recomendación que hiciste, Diego, porque Watchmen es lo mejor que hay, o sea, y voy a intentar no hablar mucho porque era tu recomendación, pero a mí me gusta mucho el desarrollo de personajes, ¿cachai? Que tiene, que hay en esa gran creación. Por ejemplo, Manhattan, Doctor Manhattan, no sé si ustedes han como analizado el lado filosófico que hay detrás de ese personaje, es pero muy brígido. Ese personaje, incluso hay críticos que dicen que ese personaje se vincula con el superhombre de Nietzsche, porque si ustedes, por ejemplo, se ponen a ver ya sea la película o leen el cómics, hay un punto en el que Doctor Manhattan se convierte en el Übermensch, dirían los alemanes, en el superhombre de Nietzsche, en cuanto está por sobre la idea de bien y mal, ¿cachai? El nihilismo nietzscheano se presenta en ese personaje. Entonces cuando yo vi eso, cuando yo había estudiado un poco de Nietzsche, yo dije, o sea, yo al Doctor Manhattan lo vi durante casi toda mi infancia y ahora me estoy dando cuenta que es el superhombre. Y yo dije, wow, qué brígido. Por eso cuando el Diego dijo y empezó a hacer como su preámbulo a The Watchmen, yo dije, ya, se viene algo grande. Pero podría comentar otros personajes. No sé si quieren, iba a decir algo, Diego, tú. Sí, es que podemos enlazar a cada uno de los personajes que pasa por etapas de la filosofía. Doctor Manhattan pasa por todas las etapas del superhombre. Inclusive se desvincula de la humanidad. Llega un punto que se desvincula de la humanidad, que es lo último. No hay valores, no hay sentimiento, no hay nada, no hay absolutamente nada. El sentido es la nada, dicen por ahí uno. Bueno, mi recomendación va muy ligada, incluso ya lo conversamos en el backstage de este podcast con Diego, con la filosofía nihilista. Mi recomendación, voy a decirla al tiro porque después voy a explayar un poquito, es un clásico, aquí me voy a la segura y se nos muestra a los chiquillos en vivo. Así habló Zaratustra, pedazo de libro, la obra culmine de Nietzsche, realmente es hermoso. Es un libro que desató guerras. El libro que desató guerras, y no solamente guerras intelectuales, guerras interpretativas, porque hay gente que interpreta a Nietzsche de una forma, hay gente que interpreta a Nietzsche de otra forma. Hay algunos que dicen que es el hijo de Schopenhauer, hay otros que dicen que critica el nihilismo de Schopenhauer, etcétera. Pero sí hay interpretaciones que creo que daría para un podcast completo. Así habla Zaratustra, es un libro, un pedazo de libro. Es como, por eso dicen que es la obra culmine de Nietzsche, porque Nietzsche lo escribió en un momento histórico importante, lo escribió luego de haber escrito otras grandes obras. Pero el punto está en que, nacido en los Zaratustra, Nietzsche toca varios temas que le dieron vida a su obra filosófica, pues, ya sea la muerte de Dios, ya sea la virtud del poder, ya sea el superhombre, lo que estamos hablando recién, el nihilismo nietzscheano propiamente tal, y dio origen a una corriente filosófica bastante importante hasta el día de hoy. ¿Por qué recomiendo así a los Zaratustra? Porque es un libro que me gusta mucho, y segundo porque quiero hacer un guiño también a lo que Juan decía con el ámbito que nos compete hoy en día, con el tema que estamos tratando hoy en día, el tema mapuche. Mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con los nihilistas mapuche. Aquí voy con esto. Aquellas personas que justifican desvalorar lo que realmente tienen que valorar. Aquellas personas que son nihilistas, sin ir más lejos, con los valores mapuche. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque claro, Nietzsche, en Nacido en los Zaratustra, enseña una sola cosa, que es lo que hablamos recién del Doctor Manhattan. O sea, es el superhombre encarnado en el mundo,
pero es una persona que es avalorada, una persona que no está ni el bien ni el mal, una persona que ya avanzó a otra dimensión, al nirvana, dirían algunos. Pero ¿qué pasa? Y les pregunto a ustedes, chiquillos, para generar un poquito de diálogo, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en Chile a personas que realmente no tienen la profundidad de Nietzsche para hacerlo, ni tampoco del superhombre, ni dudo que se hayan leído esta obra clásica de Así habló Zaratustra, pero ¿qué pasa cuando hay gente que es avalorada con sus raíces? Porque si hay algo que Nietzsche no hizo en Así habló Zaratustra y en sus demás obras, fue desconocer la profundidad filosófica que venían de sus antepasados. No lo menciona nunca, pero es cosa de leer sus escritos, es cosa de leer su autobiografía, es cosa de leer la entrevista que le hicieron, es cosa de escucharlo. Yo creo, y les advierto que tenemos que tener mucho cuidado con los nihilistas que hoy en día no valoran los valores que sí debieran valorarse, aunque suene un poco extraño. Y sin ir más lejos, yo creo que hay que tener cuidado con la gente que no valora los pueblos originarios. Esa es mi recomendación. Así habló Zaratustra, pedazo de libro, pero intentemos darle una vuelta al giro. Tampoco voy a spoilearlo porque es un libro que se lee por sí mismo. 4 partes, la cuarta a mi juicio es la mejor. Pero tengamos cuidado con esa gente. Por favor, por favor. No hay mucho que spoilear de Nietzsche, y menos de Zaratustra. No, pero juégatela con una editorial. ¿En qué editorial la estás leyendo? ¿En cuál Mira, te gustaría que yo me lo regalaron. Yo no cacho de muchos editoriales, lo dije el primer día, pero se llama editorial Eneida. Ahora, yo tengo conocidos que también me han recomendado el libro, pero tengo que reconocer algo. De editoriales yo soy un cero a la izquierda. La verdad, hay que ser sincero. No, pero mira, yo creo que Así habló Zaratustra por lo menos exacto, eso lo iba a decir. La alianza es bonita, la portada alianza. La verde. Sí, es media verdosa oscura. No, Alianza sube con editando. Si está en Alianza, yo la recomendaría en Alianza. Pero ¿qué más de recomendar de Nietzsche? Sí, Rociento. Sí, no, y como les digo, pucha, podríamos comentar mil y una cosas, pero si la gente realmente nos está escuchando y quiere leer un libro, la idea no es spoilear nada más. Contarlo solamente lo último. 4 partes, las 3 partes interesantes porque tú las 3 primeras partes las podés leer en cualquier orden, porque es como... eso es una historia, como, pero ojo. Como Ayura Tázar. Claro, pero no sigue el esquema básico de esta evolución o el camino del héroe que venía de los clásicos, ¿cachai? No sigue ese concepto, sigue un concepto superior, el del superhombre, el del nihilismo por excelencia. Y eso le da un toque porque, por ejemplo, yo cuando lo leí por primera vez, lo leí en orden, y luego un amigo me dijo, ¿sabéis qué? Lee primero la 4ª parte. Y dije, ya, leí la 4ª parte, y después leí lo demás, y es bacán porque Zaratustra, al decir así habló Zaratustra cada rato, como que se hace un guiño entre un capítulo y otro, y cuando tú partís por el final dicen que a veces las cosas son más interesantes. Entonces es un buen libro por donde lo miré, y como dije al principio de la hora, culminé de Nietzsche. No creo que haya más que mencionar sobre eso. Buena recomendación, buena. ¿Algo más que agregar? ¿Algo que comentar? Sí, me acordé. La canción de Louis Armstrong es When the Saints Go Marching. Para que la vayan a escuchar, es muy buena. Bueno, cualquier canción es muy buena. Louis Armstrong genera la raja. Si tienen la oportunidad, busquen la foto de Louis Armstrong cuando llegó a Chile. Se puso un ponchito pequeñito y ondeó un pañuelo. Como Dios. Este Dios tiene una foto con una báltica, si no me equivoco. Oye, tiempo de bueno, vengo, si tiene eso mismo, exacto. Por favor, Diego, cuéntanos tu historia, cómo lograste tener una cuenta. Antes de finalizar el podcast. Van a hacer contar la historia de nuevo. Que básicamente de que yo no veo anime, nunca.
Pero después de lo que me dijo el Juan, yo le dije a un amigo, oye, ¿sabes que me quiero poner a ver One Piece y la cuestión, pero no tengo el tiempo, no tengo las ganas? Y mi amigo me dice así como, bueno, te paso una cuenta de Crunchyroll con la condición de que veas One Piece. Y aquí me tienen ya casi en la temporada 2. Muy metido. Muy metido, con ganas de seguir viendo. No, peor que la pasta, man. Son drogas duras. Esas son drogas duras. Para mí drogas duras es el LOL y el anime. El crack, Claro. no, chao. El crack Claro. es para novatos. La metanfetamina queda en Breaking Bad. Bueno, yo he Pinochet. visto gente de los años que subía jugando LOL y viendo anime. Pinochet metió el LOL y el anime a las poblaciones. Exacto. Ah, pero One Piece es buena. Yo voy en el 757, me estoy saltando el relleno, pero es buena. Nada que decir, man. Emanuel, así que ya tenéis tarea, de aquí a entrar a clase, a ver tu One Piece, la sigo. No, Tema. difícil. Estoy Sí. viendo Naruto. No, Además, si difícil. yo lo estoy viendo, tú también puedes. Voy a pensar. Y se puede terminar. Como todo termina, nosotros también terminamos. Así es. Oye, Rotando. Antes que nada quiero volver a saludar, por favor, chiquillos, toquen el violín a Musa Linares. De verdad, clases particulares de teclado, guitarra y batería en Linares, no en Santiago, es en Linares. Muy buena batería. Buena. Recomendación. Juan Carlos, Sí, ¿qué ya. tenemos en la cancha? Gol. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. Entre un remolque y un remolque, un Tremac de diferencia. Y serían las menciones. No sé si quieren despedir, Diego, ¿querés pedirte dar el agradecimiento a alguien? Los mismos de siempre, libro explotario ves, que nos auspicia con los libros. Y despedirme de mis copanelistas, que siempre es un gusto escucharlos. Muy lindo. A ver, yo igual quiero despedirme de esta versión del podcast, fue más seria. Me sorprende que haya sido más seria. No estoy acostumbrado a algo tan serio. Menos en cuarentena, un viernes por la noche por videollamada y bueno, estoy tomando té verde, no pueden pedirme más. Y cerca el Pero- cumpleaños, ojo. Ojo. Ojo, así que el cumpleaños, así que uno de estos días va a estar en condiciones medias paupérrimas. Yo creo que esa Pero- semana se salta el capítulo de podcast, porque Juan va a Podcast, morir. no, podcast Online, especial, me todo empipado. 3 pipaditos. Podcast especial. Muy random Pero- en vivo. Pero qué buena onda que nuestro podcast más serio haya tomado junto con Watchmen Invierno en la Noche. Vienes por la noche, un comediante ha muerto. Claro. Dice Watchmen. Igual Muy quiero bien, saludar a los amigos de otro podcast que son del podcast Dímelo en la Calle, que también son, uno de sus panelistas es compañero mío de pega y egresado también, usted tú. Saludo a Juan Pablo, que espero que nos haya escuchado. Y eso, gracias por escucharnos durante todos estos 52 minutos. Tenemos que otro habla gol. aquí, claro. Y ¡Golazo! Otro gol. pasando, Otro gol. Falló para que se la pila. pasando desde un escritor francés a un alemán como el bigotudo Nietzsche. Y claro, pues, el Diego que trajo un cómic muy bueno, así que espérense, la próxima semana yo voy a traer un manga. Voy a recomendar un manga, no sé si han visto Sailor Moon. No, pero tal vez recomiende un manga. Berserk es pedazo de manga. Así que yo creo que voy a hacer una recomendación de un manga, tal vez sí, tal vez no. Juan, Así que eso, La prox- sin nada que si la agregar, próxima vez Voy a recomendáis algo recomendar- que tenga Dale, menos de Matico, dale. 300, si recomendáis algo que tenga menos de 300 partes, yo te felicito, te pago. Recomendando One Piece, recomendando Berserk. Yo voy a recomendar Lean Watchmen, tiene 12 partes. algo poco. No, yo aviso desde ya, el próximo podcast voy a recomendar ya sea un TikToker o un influencer filósofo. ¿Viste? Hay influencers filósofos como que de repente te tiran tu frase motivacional así, aquí, acá, ya. Uno de esos voy a traer, esa va a ser la novedad. La mía astral. Esto pasa porque va- Mercurio va a recomendar está en Acuario. el libro del Rubius, para que se lo paren. Mucho shame, cabros. Mucha vergüenza, tenemos mucha vergüenza, mucho shame. Yo creo que estaríamos. Así es, un gustazo como siempre. Chéquense. Chao, chao. Gol.